días, ¿cómo están? Les saludo al profesor Rafael. El día de hoy trabajaremos en la actividad de la semana 32, día 2 del mes de noviembre. El área que desarrollaremos es Ciencia y Tecnología. Y otro tema es Hacemos Ciencia Divertida, parte 2. Nuestra sesión es para niños de segundo grado de primaria. Para hoy es la siguiente: indagar cómo afectan diferentes superficies al desplazamiento de los objetos que ruedan. Para ello usaremos como materiales nuestro cuaderno, hoja de reuso, lápiz, borrador y nuestros colores. Asimismo, las características o criterios para lograr la meta son las siguientes: proponer posibles respuestas a las preguntas de indagación, seguir acciones sugeridas para obtener datos sobre efectos de diferentes superficies en el desplazamiento de objetos que ruedan, registrar con dibujos y organizar datos sobre los efectos de diferentes superficies en el desplazamiento de los objetos que ruedan, comparar datos de la observación con información consultada para explicar cómo diferentes superficies afectan el desplazamiento de objetos que ruedan. Bien. Ahora lee la siguiente situación y responde a las preguntas. Los hermanos Hugo, Mayra y Jorge están jugando con sus bloques, carritos y pelotas. Para compartir su tiempo libre con sus hermanos, Hugo les ha propuesto hacer una competencia de carritos para ver cuál de ellos llega más lejos y será el ganador. Mayra ha tomado 3 libros y un cartón grueso y liso para hacer una rampa. Al verla, sus hermanos han hecho también sus propias rampas. Observa cómo han quedado. Veamos, esta es la de Mayra, esta es la de Hugo y esta es la de Jorge. ¿Cuál de los carritos recorrerá mayor distancia y ganará y por qué? Bien, esta pregunta la vamos a desarrollar a lo largo de la sesión a través de diferentes experiencias. Con ayuda de un familiar, escribe la siguiente pregunta en tu cuaderno u hoja de reuso. Veamos, ¿en cuál de las rampas los carritos recorrerán mayor distancia y por qué? Selecciona alguna de las propuestas y escribe tu predicción o respuesta en tu cuaderno u hoja de reuso. Si necesitas ayuda, pídesela a un familiar. Veamos, este va a ser el cuadro que vamos a trabajar. Aquí están las 3 alternativas y estas son justamente lo que vamos a observar en cada una de ellas, ¿no? Un cartón corrugado y una rampa con yute. Veamos, en la rampa que tiene la superficie lisa como el cartón, ¿qué va a ocurrir? Así es, el carrito recorrerá, dice, una mayor distancia. En cambio, en la rampa que tiene una superficie como el papel arrugado, el carrito se quedará atascado y no avanzará mucho en distancia. C. En la rampa que tiene una superficie áspera como el yute, el carrito recorrerá poca distancia. Bien, estas son nuestras posibles respuestas o predicciones a lo que ocurrirá con cada una de las rampas. Tú obviamente con tu familiar puedes conversar con él y también hacer tus propias predicciones. Piensa en cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala con visto bueno cuáles de las siguientes acciones podrías considerar. Veamos. Elaborar una rampa y observar qué objetos ruedan en ella. Elaborar rampas con diferentes superficies y probar. Lanzar un carrito en cada una para ver qué sucede. Buscar información en libros de internet con ayuda de un familiar. Bueno, en este caso haremos las 3 acciones. Elaborar una rampa y observar qué objetos podemos o ruedan en ella. Luego elaborar las rampas con diferentes superficies y comprobar al lanzar un carrito en cada una de ellas para ver lo que sucede. Y tercero, vamos a buscar también información en libros de internet que nos ayuden a resolver la pregunta. Bien, tenemos entonces estas tres opciones, ¿no?, que podríamos hacer para poder resolver nuestra pregunta inicial. Veamos, ¿qué otras acciones crees que puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta? Así es, también podríamos preguntarle a un familiar si alguna vez ha hecho una actividad como la que acabamos de ver o si ha jugado de repente con unas rampas y qué es lo que ha pasado con él, ¿no? Bien, anota en orden las acciones que crees que podrías realizar para responder la pregunta inicial en tu cuaderno o hoja de uso. Ahora observa lo que hizo Marco para responder la pregunta inicial. Marco seleccionó objetos que pueden rodar, es decir, moverse dando vueltas. Observa si estos objetos ruedan y responde en tu cuaderno lo que crees que seleccionó.
Veamos los objetos. Acá tenemos un trozo de madera, una pelota, una botella de plástico, un libro, una cinta, un tarro y un carrito. Bien, para poder responder y saber exactamente cuál seleccionó, vamos a leer la siguiente información. Dice, los objetos ruedan si tienen lados curvos, sin bordes puntiagudos. Las cosas redondas o de forma circular, como las pelotas, las llantas, ruedan muy fácilmente. Las ruedas de muchos vehículos giran y mueven lo que está conectado a ellas. Un vagón, una carrocería de un automóvil, el armazón de una bicicleta, etc. Veamos, entonces si todos los objetos que ruedan son curvos, observemos aquí las imágenes. Por ejemplo, es curvo el balón o la pelota, también es curvo la botella de gaseosa, también es curvo la cinta, la lata y también es curvo las llantas de los carritos, ¿no? Por lo tanto, podemos elegir estos objetos. Bien, ahora selecciona un carrito u otro objeto que tengas en casa y que pueda rodar. Empújalo por el piso y observa lo lejos que puede llegar. Realiza una marca con una cinta adhesiva como lo hizo Marco. Veamos cómo lo hizo Marcos. Él lanzó su carrito y le colocó una cinta hasta donde llegó. Así también cogió otro objeto que también es redondo y también lo lanzó. En este caso una lata y marcó con una cinta hasta donde llegó. Como vemos, el carrito llegó más lejos. Bien, ahora para saber en cuál de las rampas los carritos recorrerán mayor distancia, te invitamos a construirlas con ayuda de un familiar. Para ello vamos a conocer primero qué es una rampa. Una rampa dice que es una superficie con una inclinación como la que se muestra en la imagen. Así es, esta es la superficie, ¿no? Y sobre ella también hay una altura y este vendría a ser la inclinación que justamente forma a la rampa. Esta nuevamente llega al suelo. Construye rampas con diferentes superficies. Utiliza 3 libros y un cartón o madera para hacer la rampa. Puedes reemplazar los libros por bloques de madera, cajas u otros objetos que tengas en casa. Luego consigue papeles, cartones o telas de diferentes texturas para forrar el cartón o tabla de la rampa y sujétalas con una cinta adhesiva. De esa manera obtendrás diferentes superficies. Veamos, podemos hacerlo de esta manera, usando una tabla, usando libros, y estas son las superficies que vamos a lograr cuando pues forremos cada una de esas tablas. Bien, ahora veamos la rampa número 1 con la superficie lisa. Observa cómo se mueve y lo lejos que puede llegar tu carrito. Marca con una cinta adhesiva en el piso hasta donde llegó el carrito. Puedes probar la rampa varias veces y dejar la marca de la distancia más alejada. Veamos. Esta es nuestra rampa, ¿no? Y esta va a ser la superficie en la cual se va a recorrer. Aquí tenemos a Mayra. Ella va a colocar su carrito y vamos a soltarlo y vamos hasta dónde llega. Muy bien, ha llegado hasta este punto. Aquí le vamos a colocar una marca con una cinta, ¿no? Que es justamente la distancia que ha recorrido el carrito. Bien, ahora veamos la rampa número 2 con superficie rugosa. Obténla forrando con un material rugoso, puede ser papel arrugado. Realiza las pruebas con el carrito, observa y marca la distancia más alejada. Veamos. En este caso, esto es lo que va a hacer nuestro amigo Hugo. Hugo, por ejemplo, va a colocar aquí el carrito y luego lo va a dejar caer. Y luego vemos que no ha avanzado mucho, pero ha colocado él también su marca. Vemos la distancia que recorrió, que es menos de la distancia que recorrió el carrito de Mayra. La tercera rampa. Rampa número 3, con superficie áspera. Obténla forrándola con lija o tela áspera como el yute. Realiza las pruebas con el carrito. Observa y haz las marcas correspondientes. Veamos, en este caso, esta rampa le va a corresponder a nuestro amigo Jorge. Jorge ha colocado aquí su carrito y lo va a dejar caer. Veamos, muy bien, y luego hasta donde llegó el carrito le hizo una marca. Hasta ahora vemos que el carrito de Mayra se que ha llegado más lejos, luego lo sigue el carrito de Jorge y finalmente tenemos el carrito de Hugo. Registra en tu cuaderno o hoja de reuso lo que ha ocurrido en cada rampa. Con la ayuda del familiar, dibuja una flecha
más larga o más corta según la distancia recorrida por el carrito. Veamos, aquí tenemos un recuadro y aquí se nos rampa con superficie lisa y aquí le hacemos una flecha de acuerdo al tamaño de la distancia que recorrió. Si fue una distancia extensa, entonces vamos a colocarle una línea larga. Y si fue una distancia corta, pues también una línea o una flecha corta. Rampa con superficie rugosa. En este caso la distancia fue muy corta, así que vamos a hacer una flecha también corta. Finalmente tenemos la rampa con superficie áspera. En este caso el recorrido fue fue un poco mayor que la de la superficie rugosa, pero menor que la superficie lisa. Ahora responde las siguientes preguntas. ¿En cuál de las rampas el carrito o objeto que rueda recorrió mayor distancia y por qué? ¿En cuál de las rampas el carrito o objeto que rueda recorrió menor distancia y por qué? ¿Observaste si el carrito o objeto rodó más rápido por alguna de las rampas? ¿Qué rampa permitió ir más rápido y por qué? Para responder esta pregunta vamos a leer la siguiente información. ¿Qué sucedió? En una rampa es una superficie o inclinación. Como vemos, aquí observamos una rampa. La rampa justamente es una inclinación. Y aquí nos dice además lo siguiente. Los carros, otros objetos que ruedan, bajan más rápido por las rampas. Cuando los objetos circulares o redondos están encima de una colina o superficie inclinada, ruedan porque son atraídos por la fuerza de gravedad de la Tierra. Las ruedas y los objetos que ruedan se mueven más rápido y fácilmente sobre una superficie lisa que sobre una superficie áspera o irregular. Por ejemplo, los automóviles pueden ir más rápido sobre el hielo y más lento sobre la arena. ¿Por qué sucede eso? Esto pasa porque las ruedas generan fricción. La fuerza de fricción o roce es lo que ocurre cuando dos superficies se frotan una contra la otra. Entonces, cuando las ruedas giran sobre una superficie irregular, esto ocasiona que vaya más despacio o se detenga. Bien, ahora respondamos la primera pregunta. ¿En cuál de las rampas el carrito u objeto que rueda recorrió mayor distancia? Así es, fue en la rampa que tiene la superficie lisa, como observamos aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque allí justamente ocurrió un mayor contacto entre las ruedas y la superficie, generando más fricción. Además sabemos que, debido a la inclinación de la rampa, el carrito también va a recorrer o bajar con mucho más fuerza o más velocidad, debido a la fuerza de gravedad. Ahora, ¿en cuál de las rampas el carrito o objeto que rueda recorrió menor distancia y por qué? Así es, eso ocurrió justamente con las rampas que tienen una superficie áspera o irregular. ¿Por qué? Porque eso va a ocasionar que haya poca fricción y el desplazamiento sea más lento o se detenga. En este caso, las ruedas de los autos, ¿no? Va a ir más lento o va a ocasionar que se detengan, debido a que la superficie es irregular o es áspera. ¿Observaste si el carrito o objeto rodó más rápido por alguna de las rampas? Así es, fue por la rampa que tenía una superficie lisa, rodó mucho más rápido y fue más veloz. ¿Qué rampa permitió ir más rápido? Así es, el que tenía la superficie lisa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque generó mayor fricción y así la fuerza de gravedad que atrajo al camión fue mayor. Por eso tuvo mayor velocidad y recorrió más distancia. Muy bien, es momento de responder la pregunta que hicimos en un comienzo. ¿En cuál de las rampas los carritos recorren mayor distancia y por qué? Para responder esta pregunta, dice, puedes completar los siguientes esquemas sugeridos para responder la pregunta en tu cuaderno o hoja de uso. Veamos estos esquemas que nos sugieren para contestar justamente nuestra pregunta de investigación. Bueno, vamos a observar primero este cuadro que nos dice rampa con superficie lisa, rampa con superficie rugosa y rampa con superficie áspera. Recorrieron mayor distancia en la rampa de superficie ácida, de superficie lisa. ¿Por qué? Porque hay mayor fricción entre la llanta del carrito y el cartón liso, ¿no? En este caso el suelo, ¿no? Es más liso, hay mayor fricción. Y también obviamente la fuerza de gravedad también ayuda a que el carrito tenga mayor velocidad.
En la rampa con superficie rugosa y áspero, perdón, recorrieron menor distancia porque justamente la superficie o suelo donde gira la llanta es irregular, lo que causa que vayan más despacio o en algunos casos se detengan. Ahora compara esta respuesta con tu respuesta inicial. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste? Así es, hemos aprendido justamente que lo que hace que las ruedas o las llantas giren con mayor facilidad son las superficies lisas, ¿no? Y lo que permite pues que un vehículo también vaya a mayor velocidad. Luego de las experiencias realizadas, revisa las rampas que hicieron Hugo y sus hermanos. ¿Crees que Mayra podría ganar la competencia del carrito y por qué? Así es. Mayra podría fácilmente ganar la competencia de los carritos porque la rampa que ella tiene o construyó tiene una superficie lisa. Bien, ahora reflexiona a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber en cuál de las rampas los carritos recorren mayor distancia? Así es, construimos tres rampas eh, de diferentes superficies, ¿no? Una lisa, una áspera y una rugosa, para comparar la velocidad de estos carritos y saber qué distancia podían recorrer una vez que bajen esa rampa. ¿Dónde rueda más rápido un carrito? ¿En una rampa de superficie rugosa o en una lisa? Así es, en una rampa de superficie lisa observamos que el carrito pues es más rápido o rueda más rápido, ¿no? Y tiene mayor velocidad. ¿Qué efecto produce la fuerza de fricción en los objetos que ruedan? Así es, le da una mayor velocidad y permite que la fuerza de gravedad actúe con mayor fuerza. ¿Qué objetos tienes en tu casa que rueden? Aquí tú vas a hacer una lista de los objetos que justamente ruedan, así como vimos en el ejemplo anterior al comienzo de la clase, ¿no? Donde vimos justamente la pelota, la lata y otros objetos. ¿Recuerdas que le pusimos un visto bueno? Tú también vuelve a revisar el video y en base a eso luego busca otros objetos en casa que tengas que puedan rodar. ¿Cómo debe ser la superficie para hacer que un carrito recorra más distancia y más rápido? Así es, la superficie debe ser lisa. Por ejemplo, el piso de tu casa. ¿Para qué se utilizan las rampas? Así es, las rampas se utilizan justamente para hacer el desplazamiento más fácil de algunos autos. Y también, por ejemplo, lo usamos cuando tenemos de repente en el colegio, por ejemplo, lo usamos para que algunos de nuestros compañeros o estudiantes puedan desplazarse con su silla de rueda más fácilmente que por las escaleras. ¿Para qué te servirá lo que aprendiste sobre las superficies y sus efectos sobre el movimiento de los objetos que ruedan? Así es, me va a permitir saber cuál es justamente la fuerza de fricción que existe entre los objetos. Sabemos que si la superficie es lisa, hay mayor fricción, es decir, el objeto va a recorrer una mayor distancia y con más facilidad. En cambio, si la superficie es rugosa o es áspera, entonces el objeto recorrerá con mucha dificultad ese espacio o sobre esa superficie. Bien, ahora comparte con tus familiares lo que aprendiste del desplazamiento de objetos que ruedan sobre rampas con diferentes superficies. Invítalos a jugar a una carrera de carritos, pelotas u otros objetos que rueden. Construyan rampas de diferentes superficies para hacer que sus carritos lleguen más lejos. Los carritos deben iniciar su recorrido al mismo tiempo. Observen su movimiento. Ganará el que recorra la mayor distancia. Esta es una forma de divertirse y pasar el tiempo libre también en familia. Veamos aquí estos niños cómo están jugando. Vemos ahí que el niño está lanzando su carrito y también una lata, ¿no? Son objetos que ruedan. Bien, ahora pide a un familiar que te tome una foto o grabe tu explicación para que la puedas compartir con otros familiares, amigas, amigos y tu profesora o profesor. De esta manera, pues quedará registrado tu aprendizaje del día de hoy y también podrás revisarlo en cualquier momento de la grabación para saber en qué fallaste para seguir mejorando. Llegando al final de la clase de hoy, ahora evalúa tus aprendizajes con el apoyo de un familiar y señala
tu respuesta con un visto bueno según corresponda. Aquí están las características o criterios para lograr nuestra meta del día de hoy. Propuse posibles respuestas a la pregunta de indagación. Seguí acciones para obtener datos sobre las superficies que permiten o no el desplazamiento de objetos que ruedan sobre una rampa. Registré con dibujos y organicé datos sobre los efectos de la fricción de diferentes superficies en el desplazamiento de los objetos que ruedan por una rampa. Comparé datos de mis observaciones con información consultada para explicar cómo diferentes superficies afectan el desplazamiento de los objetos que ruedan. Recuerda que si la superficie es lisa, entonces habrá mayor fricción y tu carrito o cualquier objeto que ruede pues irá mucho más rápido, ¿no? Pero si en cambio la superficie es lisa o rugosa, pues el objeto que tú quieras movilizar por ese espacio, y si es redonda o cualquier otro objeto, pues esta va a demorar o va a ir más lento, o en todo caso se va a detener antes de llegar al punto que tú deseas. Bien chicos, esta ha sido toda la clase por hoy. No olvides suscribirte y si no lo has hecho, pues te invito a hacerlo. Asimismo, invita a tus compañeros a unirse a esta clase. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana.